Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Jesús García Flores, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo. En esta ocasión tengo el placer de entrevistar a la licenciada en Informática, Gabriel Escoto García, administrador de base de datos en la empresa Informace México. Hola, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángel. Bueno, para comenzar la entrevista, ¿qué nos podrías comentar acerca de tu empresa? Mira, Inforbase México es una empresa que fue fundada en España, en Barcelona, hace alrededor de 25 años. Está dedicada al ramo automotriz. Hace 15 años aproximadamente tuvo una fusión con un socio mexicano y nos dedicamos desde ese entonces a atender al mercado mexicano. Lo que atendemos principalmente son agencias automotrices en cuanto a tener un DMS, en este caso es un ERP, como se le conoce, para cubrir todas las necesidades que requiere un concesionario automotriz. ¿Qué tiempo llevas laborando en la empresa? Aquí voy para 12 años. Bueno, según tu punto de vista, ¿cuál es la importancia de un DBA en una empresa? Mira, yo considero que es la parte medular de lo que es, digamos que el esqueleto, la infraestructura que debe tener un software, ya que todo lo que se va a ver a ojos del cliente, que es algo que no va a ver realmente en una infraestructura, pero todo lo que le va a mostrar, la forma de obtener datos, la forma de almacenarlos, pues el punto medular es a partir de un muy buen diseño de una base de datos. Igual basado en tu experiencia profesional, ¿cuál crees que debería ser el perfil para un administrador de base de datos? Mira, yo creo que un administrador de base de datos regularmente caemos en el error de pensar en alguien 100% técnico que solamente domine a lo mejor SQL a una base de datos, pero yo considero que debe haber ahí una mezcla entre lo que son los procesos, las funciones. Porque al diseñar una base de datos tienes que estar pensando casi siempre en lo que el usuario final quiere obtener, no solamente en cómo almacenar datos. Si lo vemos desde el punto de vista de lo que el producto final le gustaría al usuario obtener, pues entonces vamos a imaginar que un usuario final desea un reporte, un resumen gerencial, un resumen ejecutivo, un resumen a detalle. Y si lo pensamos desde ese punto de vista, el DBA pues va a tener un punto de partida muy distinto. Y esto obviamente para que lo consiga debe conocer el negocio. Okay. Bueno, realizamos una investigación previa a esta entrevista y bueno, nos aparecieron diversas tareas que realiza un DBA. Bueno, como es la creación y diseño de una base de datos, bueno, diseñar la estructura de dicha, configurar la seguridad que se va a tener en la base de datos, claro, el manejo del sistema gestor de base de datos. Bueno, en tu caso, ¿estas son las únicas tareas que realizas en tu empresa o tienes diferentes tareas asignadas? Mira, tenemos de forma paralela lo que acabas de mencionar, que es muy cierto, es parte fundamental de lo que genera un perfil de administrador de base de datos. Tenemos una serie de procesos alternos, como llevar un control de un diccionario de datos, ya que tenemos una herramienta donde el usuario final, o sea, no la persona de sistemas, no nosotros, sino el usuario final, aunque no tenga conocimientos de sistemas, puede diseñar sus propios reportes. Sin embargo, si le pusiéramos al usuario final nombres de tablas o una entidad de relación, sí, claro, no lo va a comprender. Entonces lo que hacemos es hacer como un traductor, donde de una manera mucho más ágil, mucho más visual para alguien no técnico, pueda interpretar un diccionario de datos, donde si el usuario quiere saber, quiere emitir un estado de resultados, pueda saber en qué tablas está la información de las cuentas contables, por ejemplo, sus saldos mensuales, para poder obtener un reporte. Ok, bueno, en tu empresa, ¿qué sistema gestor de base de datos maneja? Usamos Firebird, es una distribución gratuita de lo que se conoce como Interbase, esa sí es de paga. Esto viene de sus orígenes de Borland, ahora se llama Embarcadero la empresa, y usamos este gestor de base de datos porque no le representa ningún costo adicional al concesionario, al cliente, y es muy confiable, es fiable la base de datos y nos ayuda para poder tener un mejor control de los datos. Bueno, ya que tú ocupas, haces el monitoreo de los datos y intentas resguardar la información de tales, ¿qué herramienta ocupas para hacer un respaldo? Usamos dos. Una de ellas es una copia como tal física, o sea, el archivo de la base de datos como tal lo respaldamos. Para esto usamos una herramienta que se llama Uranium, la cual cada X tiempo, en este caso lo configuramos cada 4 horas, hace un backup de la base de datos.
Y usamos otra herramienta que es un replicador de base de datos. Esto viene siendo como un espejo. Okay. O sea, tienes tu base de datos y en el momento te estás haciendo... Se modifica, Exacto. se guarda en la... Sí, si en caso de que se te dañe la base de datos original, pues en cuestión de minutos puedes tomar la base de espejo y la puedes montar en línea. Ok. Bueno, en tu caso, en dado caso que llegara a fallar la integridad de los datos o que llegue a fallar una base de datos, bueno, que implementando las medidas antes mencionadas, yo creo que es casi imposible, pero en dado caso que llegara a fallar la base de datos, que tienen alguna consecuencia sobre tu cargo, sobre tu puesto, sobre ti. Por supuesto, o sea, como cualquier trabajo, ¿no? Tienes una falla, es tu responsabilidad, tú asumes el riesgo que conlleva el puesto, la función que estás desempeñando, y es por ello que pues lo que intentamos es protegernos, no esperar hasta que ocurra una contingencia. Tenemos algunos planes de riesgo ya definidos en la empresa, donde dependiendo del evento que pueda suceder, pues tenemos algún tipo de acciones. El más común que pueda pasar es pues alguna descarga eléctrica, algún servidor que se daña, se quema el disco duro. Para ello lo que usamos como principal solución ahora mismo es el replicador que te mencionaba hace un momento, donde obviamente el replicador genera una base de datos alterna espejo en otro servidor, incluso en algunos casos en otra ciudad, donde en cuanto hay una contingencia de este tipo, pues se toma esa base replicada y se toma. Hay casos obviamente ya extremos donde ha llegado a pasar que la base original se daña, la replicada también, y bueno, ahí pues lo que tenemos que hacer es ir al último respaldo que se tiene. Okay. Bueno, sé que la siguiente pregunta es un poco, no es muy ética, pero bueno, a nosotros como estudiantes nos serviría mucho para mostrarnos un preámbulo del ámbito profesional en que se ejerce. ¿Cuál es un sueldo aproximado mensual para un administrador de base de datos? Ok, mira, esto depende mucho del tipo de empresa, porque hay empresas que tienen bases de datos pequeñas, con pocos clientes, y obviamente pues la empresa no da para otorgar un sueldo potente o lo que el usuario o el empleado en este caso quisiera obtener. En este caso yo considero que una empresa mediana, con un tipo de, no sé, de un promedio de clientes de 80, 100 clientes, bases de datos robustas, yo considero que andarán en un rango entre unos 20, 30 mil pesos al mes. Ok. Bueno, fue la última pregunta. Agradezco tu atención prestada. En realidad a nosotros como estudiantes nos sirve mucho este tipo de actividades para, como te lo decíamos, mostrarnos un preámbulo de lo que es la vida laboral. Muy bien, Ángel. Lo que se les ofrezca, por aquí estamos con todo gusto. Gracias.